Hola a todos, mi nombre es Catherine Argumedo Rodiño, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, matriculada en la materia de Lingüística en el grupo 401102-8. Para esta materia usé como tema de investigación un problema local, un problema que considero nos afecta en todos los ámbitos. El idioma criol y la sobrepoblación en San Andrés es un problema que nos afecta a todos, ya que se relacionan entre sí y uno afecta al otro. Por lo tanto, considero que deben seguir siendo investigados de tal manera que se llegue a un punto final de una solución que ayude tanto a los raizales como a los continentales. Una solución ecuánime que pueda beneficiarnos a todos. El idioma criol es un lenguaje autóctono del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Su lenguaje, la lingüística que usa y la forma de comunicarse son únicos y poco a poco se han ido perdiendo con la sobrepoblación, con la llegada del español, ya que gracias a esto el criol fue relegado, pasando a un segundo plano y siendo el español quien protagonizara el idioma en el archipiélago, en las iglesias, en los colegios, en las entidades gubernamentales y poco a poco en toda la isla. Por lo tanto, la pregunta problema que yo elegí fue ¿cómo se ve afectado el idioma criol en los últimos 60 años en la isla de San Andrés con la sobrepoblación? El criol es un idioma oral que no tiene una escritura específica. Hace parte de las tradiciones de la cultura de la comunidad raizal. Derivado del inglés británico y de las lenguas africanas, el criol es de una idiosincrasia única y además con una cultura muy rica en todos sus aspectos. Con la llegada del Puerto Libre a San Andrés en 1953, hace un poquito más de 60 años, desde ese momento San Andrés comenzó a poblarse, principalmente de colombianos, o de otros departamentos de Colombia. También llegaron extranjeros, llegaron turcos, llegaron italianos, sí, llegaron otros países también con sus costumbres, pero el español fue en su mayoría los que habitaron San Andrés y la siguen habitando. Entonces estos llegaron con el español, con sus modismos, con sus creencias, con sus jergas y se fueron implementando en San Andrés. Tanto así que empezaron a relegar el criol y muchas de las tradiciones y culturas de lo que era la etnia raizal. Hoy en día estamos sobrepoblados, el idioma está desapareciendo y el español sigue siendo la principal fuente de idioma del archipiélago. Y pues todo lo que ha traído esto, digamos que ha sido parte de lo que está pasando hoy en día. Gracias a la llegada del español y todo lo que llegó con ellos, se derivan los problemas que presentan ahora el idioma criol y su relegación, por decirlo así. Considero que esto es un tema que tiene que seguir siendo investigado porque es un tema que no va a acabar de un día para otro. Es un tema que tiene que mirarse a profundidad, que lleve un proceso, de tal forma que, como lo dije anteriormente, pues tenga una solución, ¿cierto? Para que la comunidad raizal no se sienta, digamos, relegada y el español tampoco. La idea es que haya una homogeneización entre las culturas y que ninguna se pierda, porque considero que la cultura raizal es una cultura que contiene un lenguaje y una lengua de hace muchísimos años y que aún se conserva y considero que debemos preservarla. Como marco teórico puedo decir que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, perteneciente a la región Caribe, destacada por su lengua criolla, que es su lengua materna, presenta un problema sociolingüístico en la actualidad, el cual ha crecido y lo está afectando. De los autores que escogí para esta investigación, todos hablaban del criol. Unos explicaban por qué se habla criol en estas islas. Otro explicaba cómo fue llegando el criol
a San Andrés desde la época de la conquista, desde los ingleses, los portugueses, que llegaban a la isla de Providencia a descargar. Aquellos piratas, como el pirata Morgan, que llegaban a llevar sus tesoros o simplemente a resguardarse, cómo se fueron mezclando unos con otros. Luego también habla cómo después con la creación del Puerto Libre, San Andrés se fue llenando de otras culturas, de otras lenguas, pero el español fue el idioma que prevaleció y obviamente pues por pertenecer a Colombia empezamos a adquirir todas las costumbres políticas, sociales, pues del continente colombiano. Bueno, para este trabajo utilicé el diseño metodológico cualitativo, el método de investigación etnográfico, el tipo de investigación explicativo y como herramientas de investigación utilicé la encuesta y la entrevista. Para estas dos últimas dividí mi pregunta-problema en 4 categorías que fueron Creole, actualidad, años 60 y sobrepoblación. Para la entrevista hice 10 preguntas por categorías, preguntas abiertas. Se la hice a 6 personas, 3 de ellos completamente raizales, 2 de un papá isleño o mamá isleña y el papá continental, y otra completamente continental de Medellín para ser más exacto. Y para la encuesta también realicé 10 preguntas por categoría, para un total de 40, pero estas sí eran preguntas cerradas de selección múltiple de A, B y C. Las realicé en 24 personas que respondieron estas 40 preguntas. Como resultado de las encuestas y las entrevistas realizadas con base a las herramientas de investigación que utilicé para mi pregunta-problema, yo podría decir que los resultados para ambas herramientas son casi que los mismos. La comunidad considera que el criol se está perdiendo porque el español llegó para quedarse y es el español el idioma principal y todo lo que se vive en las islas, principalmente en San Andrés, es con base al español y a las reglas institucionales colombianas. No estamos en contra de eso, pero la comunidad también manifiesta que implementando que en los colegios, en las instituciones gubernamentales, en las iglesias, ¿sí? Y en la mayoría, o más bien, que las personas que sean residentes y vivan en San Andrés también hablen criol, el criol no se perdería. Que también esté como con un idioma que está presente al igual que el español y que con base en él se pueden realizar muchísimas cosas. Lo otro es que a pesar de que tratamos de conservar la cultura y que tratamos de estar en una isla tranquila, pues está sobrepoblada, hay muchos indocumentados, los delitos han aumentado, digamos que los crímenes también, y es porque aquella persona que sea indocumentada pues no puede trabajar legalmente en la isla y de pronto pues consideraría que eh, es una de las respuestas por las que están pasando todas estas cosas, pero también con esto pues consideran que se deben hacer algunas estrategias como para restablecer la población, para que no haya tanta gente indocumentada en la isla, para que estas personas puedan volver a sus lugares de origen y también para que haya una pedagogía de enseñanza con la comunidad para que entiendan lo que significa vivir en este archipiélago que además es reserva de biosfera. Para concluir, debo decir que este proyecto me enseñó mucho de la historia de San Andrés, de su cultura, de cómo llegó el criol a las islas. Ya tenía algún conocimiento, pero con esto creo que profundicé más y entendí lo que significa de verdad esta cultura, lo que significa este idioma y lo que significa para los raizales también. Creo que los objetivos se cumplieron a cabalidad y bueno, creo que los resultados fueron positivos, sí, porque digamos que hay esperanza para que la problema que yo realicé pues tenga una solución positiva. Muchas gracias.